Bueno, hoy vamos a empezar otro tema. Ya faltan 2 capítulos para terminar el libro, En busca de la felicidad. Encuentro con la paz y la salud. Este libro fue publicado en el año 2015. Sin embargo, cuando uno escucha a Divaldo y encuentra y comienza a estudiar, se da cuenta que si bien el libro es publicado en 2015, empezó a escribirse muchos años atrás, 10 años incluso, 5 años, 7 años atrás, y comienza uno a darse cuenta de, digamos, que de esa entrega que tienen estos medios psicógrafos para el trabajo, porque se preparan, estudian, se aplican todo lo que les dictan, cosa que a veces nosotros a duras penas nos dan un mensaje, un tratamiento, y como no era para mí, no lo escucho, eso no es para el paciente. Esa es la diferencia entre ellos y yo. Bueno, y nosotros, porque yo a veces me dicen tal cosa, eso no es conmigo. Resulta de que desde el tema anterior escucharon a Félix, escucharon a Jaime. ¿Quién más fue el otro expositor del tema anterior? Carmen. Comenzaron a escuchar el término luminoso. Luminoso es un término o un estado de plenitud interior. Ese término no es de Juana de Ángeles, fue tomado por Carl Gustav Jung, de un filósofo y teólogo alemán contemporáneo de él, cuyo nombre es Rudolf Otto. Este señor Rudolf Otto decía de que cuando nosotros nos alineamos con el Creador, como era un teólogo, es que tenemos luz, que sale de nuestro corazón la luz, pero una luz no para iluminar, sino para trabajar. Ella, tomando ese estudio de Jung y a la vez de Otto, utiliza este término. Entonces nos dice, estamos destinados a la plenitud, a la felicidad, a la iluminación, pero que nosotros, ese estado luminoso, que es al que podemos aspirar en este planeta de expiación y de prueba, y que va rumbo a regeneración, tenemos que trabajar. No es transferible, y para eso tenemos que tener mucho empeño en autoperfeccionamiento, tanto moral como espiritual. Y nos dice, debe estar acompañado por la convicción, es decir, por la seguridad de por qué estamos haciendo las cosas. No podemos hacer las cosas porque nos dicen, sino porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos esa convicción, nos dice aquí ella, vamos a retroceder en las decisiones y también vamos a tener temor en los avances y en las conquistas obtenidas. O sea, echamos para adelante y echamos para atrás. Resulta de que aquí nos está diciendo a nosotros, los aprendices de espiritismo, que podemos hacer esto, pero, ¿dónde está el pero? En que debemos creer por qué lo hacemos. Esa creencia se llama comúnmente, coloquialmente, fe. La luminosidad sale de ese despertar de la fe, pero la de la fe razonada, que es a lo que nos están llamando. Y nos dice de que nosotros somos herederos de nosotros mismos, tenemos herencias ancestrales que hemos escrito en nuestro perispíritu, esas victorias, digamos que personales, esas victorias que no cacareamos, en donde hemos logrado, en algunos casos, vencer nuestros hábitos enfermizos, nuestras malas tendencias. Sin embargo, es necesario de que nosotros transformemos todas esas imperfecciones, todas esas tendencias negativas en hábitos, pero de índole saludable, lo que nos facilitarán los pasos para el futuro. Todos tenemos malas tendencias, personales e intransferibles. La idea es, como nos muestra aquí la foto, el cerebro se está bañando y a la vez el cerebro no ve en otra cosa curiosa, está haciendo ejercicio. ¿Quién dirige nuestro cerebro?
El Espíritu. Es decir, que nosotros creamos nuestros hábitos, saludables o insaludables. Y nos dicen eso, si nosotros entrenamos, si nosotros hacemos estas limpiezas, que deben ser, como nos dice Agustín Lipona, diarias, así como nos bañamos nosotros, nuestro cuerpo físico diario, hay que hacer esto todos los días, con tal que precisamente de ir superando esos hábitos enfermizos. Y nos dice de que nosotros procedemos de Dios, estamos íntimamente vinculados. Y nos habla de que tenemos un gen, es decir, una parte de nosotros encargado de la creencia en el soberano progenitor. Cuando yo vi la primera vez que estaba leyendo, estaba intentando preparar la charla, gen, yo dije, miércoles, ¿ahora con qué salió esta señora? ¿Dónde miro yo este gen? ¿Cómo así? Y me acordé tanto de el libro El clamor de la vida, en donde como el plano espiritual, aún en las programaciones que tenemos, nos van poco a poco preparando para las lecciones que estamos listos para aprender. Es decir, que cualquier charla que se presente aquí, así sea boba, así sea sencilla, tonta para algunos, que ya la sepan algunos, que ya la dominen, nosotros tengamos la humildad de por lo menos escuchar. Porque en esas pequeñas bobadas para algunos es donde uno encuentra las claves. Bueno, en el libro de Marlene Noble nos recordaba de que nosotros tenemos pruebas de la existencia de Dios a nuestro alrededor. La pregunta número 4 del libro de los Espíritus, que comenzamos a trabajar los días martes con el ETE, nos dice de que las pruebas de la existencia de Dios están en todo aquello que no es obra del hombre. Y nos dice, no hay efecto sin causa. Y más adelante en la pregunta 5 nos dice que hace la pregunta Kardec, ¿qué consecuencias se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? Y contestan directo, que Dios existe. Esa intuición de que hay alguien superior a uno que llevamos dentro, así digamos que somos ateos, es precisamente de que sabemos que existe Dios. Que no creamos en Él ya es otra cosa, pero tenemos el sentimiento intuitivo. Y nos dice de que eso no es producto, esa creencia o ese sentimiento no es producto de la educación, en la pregunta 6. Y Kardec dice, ¿por qué no es producto de la educación? Porque entonces aquellos salvajes que existen todavía en el planeta, ellos también tienen ese sentimiento de Dios. De pronto no es el Dios único, de pronto en un montón de dioses, de pronto en estos eventos naturales que ellos lo asocian, pero ya es un concepto de Dios, una creencia a lo cual nos están llamando. Y nos dice ella de que de esta forma, de esa pequeña sensación interior, es que comenzamos nosotros la búsqueda de la iluminación, en saber que existe alguien mucho más por encima de uno, y que cuando nosotros comenzamos esa búsqueda, que a veces es de forma voluntaria, y si no es involuntaria, nos dice la ley del progreso, en el libro de los Espíritus, nos dan un pequeño empujón. ¿Por qué? Porque es imperativo. Todos estamos marchando hacia la felicidad, y para conseguir esa felicidad o ese estado luminoso aquí en la tierra es necesario de que caminemos. Y entonces nos enfrentan con esas imperfecciones o sombras, como nos dice ella, y cuando hay ese enfrentamiento hay un choque. Y en los choques a veces nos va bien como a veces nos va mal. Pero lo importante es que cuando uno comienza a transformarse a sí mismo, comienza a tener paz. No la paz que nosotros vemos en los políticos, no, nosotros sabemos que eso no es paz. Pero por dentro comenzamos a tener tranquilidad, comenzamos a ver las cosas de diferente modo. Aquello que nos perturbaba tanto, deja de perturbarnos. Aquel enemigo, entre comillas, que nos molestaba, que uno decía, ay, cada vez que yo veo a Raquel o a Diego o a Yarit, me da como esa rabia,
es que ellos me provocan la rabia. Uno comienza ahí a decirse, no, pero ni Raquel, ni Diego, ni Yadí me provocan la rabia, yo soy la que me estoy enojando. Y cuando uno comienza a revisarse por qué se enoja, comienza a darse cuenta, esta niña no me torció los ojos, aquella tampoco, y este muchacho no me metió ninguna zancadilla, yo me tropecé, ella no me vio, y comienzas a encontrar una explicación más lógica y más racional. En ese momento comienza uno a educar la razón, en ese momento comienzan o continúan los procesos de autoiluminación que todos en forma individual tenemos. Y nos dice ella que nosotros muchas veces comenzamos esa búsqueda cuando sentimos un vacío existencial. Muchos de los que estamos aquí sentados hoy en la doctrina espírita llegamos aquí porque teníamos un problema. La mayoría era una entidad que nos estaba molestando. Pero en medio del problema de la entidad, uno también tenía, aunque no lo dijo, nunca se expresó, una sensación de insatisfacción, de vacío existencial, que se ve, por ejemplo, en tener todo lo material, pero aún así sentir ese vacío, como que esto no me gusta, esto no me hallo, esto no me cuadra, sigo buscando, precisamente porque en esa búsqueda, esa sensación de vacío te ayuda a que digas, me falta algo, pero aún no sé qué es. Como aún no sé qué es, yo sigo buscando. Y se da cuenta uno de que muchas veces hay problemas en el pasado. Pasado actual, sí, todos tenemos. Entre más viejitos estemos más. Pero también que tenemos un pasado espiritual. Y nos dice que muchas veces en ese pasado espiritual, o en el actual, desdeñamos o aplicamos equivocadamente las concesiones del amor y de la paz, o bien de la ingente necesidad de Dios. Nos volvimos seres ingentes muy grandes, no quisimos aceptar que necesitábamos a Dios. Nuestro nivel de orgullo tan alto, nos indigestamos con ese nivel de orgullo que rechazamos a Dios. Y digo rechazamos porque Dios a nadie, por más criminal que sea, rechaza. Porque Dios es amor, somos sus hijos. Muchos de los hermanos desencarnados a veces les dicen, no, es que lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. No, Dios ni siquiera perdona, porque Él no se siente ofendido. Nosotros aún necesitamos perdonar, porque nuestro orgullo nos dice, te molestó. Cuando los espíritus logramos esos niveles de evolución altos, que les llegaremos todos a eso, no nos sentiremos ofendidos de nada, ni de la zancadilla, ni de la oreja, ni de los ojos, ni de lo bueno, ni de lo malo. Y nos dice ella que cuando nosotros sentimos ese vacío interior, muchas veces lo primero que hacemos es salir corriendo. Cuando uno tiene problemas, ¿se acuerdan cuando uno era niño y se presentaba algún problema? A veces uno quería salir corriendo para huir, pensando de que el problema no lo iba a alcanzar. Y cuando hablo de huir, no solamente es de forma física, sino también de forma mental. Cuando yo hago eso y me aíslo de la sociedad, del compañero, incluso no logro enfrentar el problema, lo que hago es autoentorpecerme, porque nos dice ella aquí, es necesario de que reconozcamos que pertenecemos a la familia universal para poder crecer espiritualmente. Y nos dice, nos aclara ella que muchas personas, sí, en ese aislamiento han logrado experimentar el éxtasis, han logrado solucionar sus necesidades, pero resulta de que la diferencia está en que cuando se logra eso, es necesario venir a convivir con la vida en general, a fin de que pueda volverse útil, contribuyendo en el bien de los demás. En el libro de los espíritus, la primera ley, ¿cuál es? La ley de adoración. Y voy a tomarlo literalmente para que no vayan
pensar que saqué un conejito del... No, que saqué el conejito del sombrerito, como una vez me dijeron. Miren lo que dice la ley de adoración. Dice, ¿en qué consiste la ley de adoración? Pregunta 649. Dice, en la elevación del pensamiento a Dios. Por medio de la adoración se aproxima el alma a Él. Y nos dice aquí algo bien curioso. Nos dice, ¿necesita la adoración de manifestaciones externas? Contestan en la 653, la verdadera adoración está en el corazón, en todas vuestras acciones. Imaginad siempre que el Señor os observa. Y contrapregunta Kardec, ¿la adoración externa es útil? Y miren la claridad de la respuesta. Sí, si no es una vana simulación. Siempre es útil para dar un buen ejemplo, pero los que solo la hacen por afectación y por amor propio y cuya conducta desmiente la piedad aparente, dan más bien mal ejemplo que bueno y causan más mal del que piensa. Y a su vez, en la 657, en la vida contemplativa, sobre la vida contemplativa, él preguntó en la 657, los hombres que se entregan a la vida contemplativa sin hacer mal alguno y solo pensando en Dios, ¿tienen algún mérito a sus ojos? Dice, no. Y escuchen la respuesta, que es también bien, porque no hacen mal, porque si no hacen mal tampoco hacen bien y son inútiles. Además, no hacer el bien ya es un mal. Dios quiere que se piense en Él, pero no quiere que solo en Él se piense, porque ha señalado al hombre deberes que cumplir en la tierra. El que se consume en la meditación y en la contemplación, nada meritorio hace para Dios, porque su vida es completamente personal e inútil a la humanidad, y Dios le pedirá cuenta del bien que no haya hecho. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué pasa con estos monjes, estas monjas que están en esos conventos de clausura? Vemos en el Papa Francisco, el dirigente católico actual, que lo primero que hizo fue, salgan de los conventos, salgan a trabajar. Y muchas de esas personas en esos conventos, son personas muy inteligentes, con unas vivencias bien interesantes. Y cuando les dice trabajar es, vayan, enseñe, comparta su vida, evite que un jovencito cometa de pronto la misma torpeza que usted cometió en el pasado y que lo llevó acá. Y también aquí también llaman a que cada persona que está en esos claustros se revise a sí mismo por qué está ahí. ¿Qué bien está haciendo? Porque tampoco podemos no debemos olvidar que cada persona es un caso diferente. Antes, en la antigüedad, a las mujeres que no teníamos marido, los metían en un convento. Y la dote era para la iglesia. Había malas monjas, entre comillas, porque no era su vocación. Entonces, al no haber su vocación, no había amor, y habían uno que otro desbarajuste que la historia nos muestra. Entonces, uno tiene que hacer las cosas, como decía inicialmente, por convicción. Entonces nos dice que en otras ocasiones nosotros buscamos la autoiluminación a través de técnicas de flagelación o de sacrificios en relación con el cuerpo, como si este fuese un obstáculo, como si fuera Satán, y aquí está la palabra, para buscar esa realización que se busca afanosamente. Otras veces se pueden proponer ejercicios exhaustivos a favor de la autorrealización, pero en la inmersión de estados alterados de conciencia de los que retorna con más vacío, pues su anhelo es huir para encontrarse. Los dos extremos son malos. Nosotros vemos aquí en Santo Tomás, esas personas, uno respeta, pero uno puede no compartir. Por lo menos yo no comparto, yo no creo que
por estar dándome latigazos, ni latigazos físicos ni latigazos mentales, porque esa es otra, que a veces no nos damos el latigazo físico, pero mentalmente estamos diciendo yo no puedo, yo soy la víctima. Esos son latigazos físicos, mentales, perdón. Y hay otras personas que en esa búsqueda para solucionar ese vacío existencial, lo que hacen es que toman drogas alucinógenas. Por ejemplo, el yagé. Hay muchas expediciones que se hacen aquí en Colombia para ir a tomar yagé en la Amazonía, para encontrarte a ti mismo, en un estado alterado de conciencia, con una matica que no tiene la culpa, con una mata que es estrictamente medicinal, porque toda la naturaleza es medicinal, tienen funciones que aún de pronto no hemos descubierto, pero no tenemos que usar esas situaciones que se toman estas drogas, que no le pueden echar la culpa al indígena, porque el indígena sabe manejar esa droga, uno blanco que va con una intención no adecuada. Hay personas que buscan en la droga, no solamente este tipo de drogas, sino en las que mandan las pastillas para dormir, la forma de salir de ese vacío existencial, porque en ese momento en que se toman esa medicina, esa droga, se sienten fuera, y al sentirse fuera no piensan en sus problemas, y como no pueden mantener ese estado de conciencia, necesitan seguir alimentándolo con la droga. Y ahí empieza el fenómeno de drogadicción, que normalmente empieza de joven. Hay veces que viene de vidas anteriores. Entonces, no se debe buscar ni autorrealización ni autoiluminación a través de estas cuestiones materiales, a través de estas cuestiones alucinógenas. No podemos echarle los muertos a nuestro cuerpo físico por nuestros deseos carnales. Que a mí me gusta ese muchacho, pero yo me flagelo para no sentir más deseo por el muchacho. El cuerpo no tiene la culpa, porque mi espíritu es el que dirige el cuerpo. Mi mente es la que tiene que recomponer mi pensamiento para mirar al muchacho como un hermano más, como un amigo, como un buen conocido. Ahí es donde está lo que ella nos está diciendo. Y nos muestran este ejemplo, porque cuando uno le dicen iluminación, uno se acuerda de Buda, de Siddhartha Gautama. Y aclaro, Buda significa iluminado. Siddhartha Gautama fue uno de los Budas, de los tantos Budas que ha habido en la humanidad, porque no ha sido el único. Siddhartha Gautama, un príncipe indio, él buscó las dos formas: macerando el cuerpo, disciplinándolo a través de exigencias penosas, también a través del gozo cuando era más joven. O sea, buscó los dos extremos y en ninguno encontró esa paz interior, esa iluminación que él sabía que existía, que él tenía la intuición. ¿Cómo lo encontró? A través del camino del medio, de la autoaceptación. Esa historia de Buda, yo sé que mi compañero dentro de 8 días la va a contar con pelos y señales, porque ese es su tema. Pero este hermano Gautama nos muestra eso: un príncipe con todas las de la ley, no se sintió a gusto, tuvo familia, tuvo hijos, pero sentía ese vacío existencial, hasta que un sirviente fue el que le dijo: no, es que lo que estás viendo no es tu realidad es lo que está por fuera de los muros. Y cuando salió encontró la vejez, la pobreza, la enfermedad, la muerte, y todo eso a él lo movió, y ese vacío que sentía comenzó a llenarse. Y en la búsqueda por solucionar ese vacío existencial se fue para el otro extremo, macerar el cuerpo, porque ya el gozo lo había probado en su palacio, y se da cuenta de que no, que es el camino del medio. Y él propone 4 ideas, 4 verdades en las que se funda el budismo, y las cuales vamos a leer y vamos a recordar con qué se asocian. La primera: el sufrimiento existe. El sufrimiento tiene una causa. El sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa. Para extinguir la causa del sufrimiento debemos seguir el noble camino óptico, que es el que está aquí.
El sufrimiento existe. Si nosotros no supiéramos de budismo, sino de espiritismo solamente, ¿qué es lo que estaríamos hablando? De causa y efecto. El sufrimiento tiene una causa. Todos tenemos, por lo que sufrimos, una causa en el ayer o en el actual. Y aquí es donde nos dice lo que nos decía ahorita el Evangelio: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Y en las causas anteriores de las aflicciones, al conocerlas, uno tiene consuelo. Y un consuelo no solamente de secar la lágrima, sino el consuelo de cómo lo voy a solucionar, cómo empiezo a solucionarlo. Y ahí es donde entra esto: cuando uno despierta, voy a extinguir la causa de mi sufrimiento. No, voy a ver cómo. Hice un plan de acción, miro bien, me trazo pequeñas metas, pequeñas victorias de la vida diaria. Y Buda nos dice: toma este noble camino, el camino otro, que es la visión correcta, el pensamiento correcto, donde normalmente fallamos en el pensamiento correcto. Habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Todo correcto. ¿Y qué es lo correcto? 500, 600 años después, llega el gobernante espiritual del planeta Tierra, a quien Siddhartha Gautama rendía cuenta, porque Siddhartha Gautama, Zoroastro, que salvó a acá en la parte latina, Lao Tse, Confucio, fueron enviados del gobernante espiritual, que es el Maestro Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo correcto? Hazle a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y vino, se encarnó para darnos ejemplos. Jesús es el gran iluminado. Hay una frase bien hermosa del Maestro Jesús que la repetían en la religión cristiana. ¿Se acuerdan cuál es? Imagínate, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. O sea, Él vino, encarnó y nos dice, a través del amor es que usted puede iluminarse. A través del amor. Y nos dice, empiece por la autoabnegación, en coger todo lo que es relativo al ego, es decir, todas las imperfecciones que tiene, y comienza a transformarla. Comienza tu transformación o iluminación de adentro hacia afuera. No como a veces queremos que de afuera hacia adentro, no. De adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para tener armonía, para poder trascender. Y esa es una de las cosas que uno quiere, y todos trascendemos, porque somos espíritus inmortales. Algunos dicen, yo trasciendo a través de mis hijos, porque las enseñanzas que yo doy, se las doy a mis hijos. Y acá están diciendo, la única manera de trascender es por ti mismo, de adentro hacia afuera. Tu trascendencia debe ser el trabajo que haces a nivel espiritual. Y nos dice ella, que la iluminación interior es independiente de la educación, de las facultades paranormales. Y aquí aclaro, algunas personas dicen, yo ya estoy iluminada, yo estoy en el camino de iluminación, porque tengo facultades paranormales con gran sensibilidad. Sí, pero ¿cuál es la otra? Cuando bastante florecientes, con mucha fuerza, porque yo soy medium, porque yo soy clarividente, porque yo soy psicógrafa. Y ella nos coge y nos da una aterrizada bien buena. Dice, la iluminación interior es independiente de la educación de las facultades paranormales, de las mediúnicas en particular, de los estados de exaltación o de trance, del éxtasis o de cualquier otra manifestación parafísica. La iluminación ocurre, y aclara, mediante el desenvolvimiento de los inagotables recursos internos que proceden de Dios,
calmando las ansiedades propias de la emoción y de los condicionamientos orgánicos. Exacto, la palabra es ostensiva. Porque hay personas que en el orgullo dicen, no, ¿cómo va a ser iluminarse esta persona, ser más que yo, porque no tiene esa facultad tan ostensiva? Y yo sí, y el yo-yo sube y el yo-yo baja. Nos dice, el ser iluminado vive anticipadamente el estado de nirvana, la plenitud, sin que le sea necesario abandonar las obligaciones de la reencarnación. Y nos aclara, la conquista del reino de los cielos, que es como se conoce en el cristianismo la autoiluminación, para que haya una claridad cuando nos dicen, el reino de los cielos está en vosotros, es cuando encienda esa luz interior, cuando te reconozcas que eres un ser de amor, no de guerra, cuando te das cuenta de que a pesar de todas las fallas del ayer, tienes muchas capacidades para desarrollar en el hoy, es que comienza uno a sentir el reino de los cielos dentro. Y eso se llama autoiluminación. Entonces, nos dice de que nosotros necesitamos compartir con todos los seres de la creación. Y comenzamos aquí ya el tema final, la iluminación interior. El capítulo tiene tres subtemas. Hoy vamos a ver el primero. Dentro de 8 días sigue el otro, que lo va a dar, si no estoy mal, Vargo, que es el proceso de autoiluminación, y después termina Emilio con la conquista de la autoiluminación. Y nos dice Juana, el espíritu que cree esencialmente en Dios, en la vida y en los valores dignificantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que somos hijos de Dios, de entrada. Somos espíritus hijos de Dios, creados simples, sencillos e ignorantes, pero perfectibles. Y si nosotros sabemos que Dios es amor, ¿qué somos nosotros entonces? A pesar de que todavía estemos allí peleando con las imperfecciones, ¿qué somos? Amor, luz, humildad, caridad, solo que todo eso todavía está en proceso, está oscurecido, hay que ponerle todos los días un poquito de luz. Todos los días. Entonces, así como las plantitas, que siembra uno una semillita y va uno alimentando, nos dice Juana de Ángeles, que nosotros tenemos fe y no lo sabemos de entrada. Nos dice que la fe es genética. Genética, ¿cómo así? Sí, porque resulta que cuando estamos creando nuestro cuerpo, estamos poniendo a funcionar millones de años de evolución. Y esos millones y millones de años son manejados por nuestro espíritu. Y lo estamos materializando de acuerdo con nuestros trabajos anteriores. Y vamos poniendo en nuestro cuerpo físico tanto las sustancias que nos van a hacer un gran bien como aquellas que no tanto. Y nos dice de que nosotros cuando nos reencarnamos, a veces, precisamente porque no tenemos desarrollada esa fe, al final, esa fe trastabillamos y nos quedamos en círculos viciosos. En yo no creo, en yo sí creo, en yo sí hago, no lo hago. Y nos dice, nos recuerda a ello, de que la creencia en Dios es importante, pero es más importante la espiritualidad, porque la creencia va a depender muchas veces de nuestra herencia psicológica, fisiológica, de nuestra forma como fuimos creados, pero lo que realmente cuenta es la espiritualidad. Cuando pensemos que no tengamos fe, miremos a nuestro espejo, toquémonos en un cuerpo. Cuando mi mamá se unió con mi papá y hubo la fusión de las 2 células, yo comencé a hacer todo esto. Mi cuerpo actual
Lo creé yo con mis existencias del ayer. En mi cuerpo llevo todas las imperfecciones, pero también todas las virtudes que he desarrollado. Cada vez que sienta uno que no tenga fe, tóquese. Y las enfermedades que hoy tenemos, las programamos nosotros mismos, precisamente como una ayuda para ir desarrollando las cosas. Y nos dice ella, de que las creencias se pueden presentar de dos maneras, mis queridos compañeros aquí de ahorita, de forma natural. Y entiendan, vamos a leer qué significa de forma natural para que no haya ambigüedad. Dice, que lleva a la criatura a vivir sin plantearse dónde se encuentra o si es seguro el lugar donde se hospeda o el vehículo que se vale, sin considerar si su conductor es saludable, expresivo, esquizofrénico y que podría poner su vida en peligro. Alimentarse sin la sospecha de que tal vez esté siendo envenenado, de aceptar la medicación sin el temor de ser intoxicado, con excepción de los estados de conciencia alterada, de la paranoia, de la depresión, de la psicosis. Ese es un tipo de creencia. ¿A qué nos están llamando? A la creencia razonada, a la que es fruto de la lógica, del análisis, de la investigación de laboratorio, es decir, cierto o falso, probemos. Por lo tanto, es adquirida a través de la experiencia, a través de la vivencia de los hechos. Tenemos una mente, un pensamiento que hemos desarrollado también, hay que usarlo. Ahorita teníamos un ejemplo de un apóstol que todavía tendremos de tarea. Miren, en ningún momento dicen de que no, al contrario, qué bueno que preguntan. Después de 2000 años todavía estamos hablando del apóstol y de su pregunta. Todavía nos está metiendo un pellizco diplomáticamente para pensar, porque eso es lo que ellos piden. Entonces resulta de que muchas veces cuando esta creencia es de forma natural, ¿qué sucede? Que las personas no se mejoran y son fáciles y susceptibles de engañar. Y ponen un ejemplo de medicina, por ejemplo, personas que le dicen, con esta pastillita se cura. Resulta que la pastillita no es de nada, sino un pedacito de harina de trigo, una pastilla de menta, y la persona se lo toma y le funciona. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento su mente, como la fe genética, pero como aún no la tiene educada, dice, ahí está la solución, y le da una descarga al cuerpo para sanar. Y nos dice aquí otro lado, y es un ejemplo que a veces sucede, de que hay veces que la persona no está tan enferma físicamente, pero con la forma como le presentan la enfermedad, puede generar desequilibrio mental. ¿Y qué sucede? Aparece lo que se llama la muerte por diagnóstico. Es decir, el enfermo no estaba tan grave físicamente, pero la forma como le dieron la noticia, la forma como también la familia lo tomó, y como también genéticamente su fe no estaba madura, no estaba desarrollada, crea un cuadro físico que lo lleva a un suicidio pasivo. Entonces aquí nos están llamando también a mucho cuidado con la forma con que nos expresamos con las personas, con que también recibimos las noticias. A ninguno nos van a dar siempre noticias buenas, vemos noticias malucas, feas. Entonces, en esos momentos de las noticias feas y malucas, después de la molestia que uno siente, porque no nos vamos a echar mentiras, uno siente molestia, no quedarse en la molestia, sino a ver cómo lo solucionamos, cómo lo enfrentamos. Y nos dice que cuando nosotros tenemos la capacidad de comprender qué se es, de dónde se ha venido y hacia dónde se va, podemos tener más claridad de lo que se debe realizar en la tierra. En ese momento nosotros nos iluminamos. Es decir, nosotros en estos momentos estamos iluminándonos, nos están iluminando. Nos prendieron el bombillo aquí a todos. Vamos a ver si nosotros seguimos con el bombillo prendido o lo apagamos al final. Y ahí sí es una decisión personal. Y nos dice que por ejemplo, la iluminación rompe las tinieblas densas de la ignorancia,
favoreciendo la continuidad de la experiencia del equilibrio y de la armonía que lo conducen a lo luminoso. Es decir, esos estados de luminosidad, eso no es como que de la noche a la mañana, son las pequeñas, grandes cosas del día a día, del momento, lo que van a uno dándole ese auxilio. San Agustín manifestó que la iluminación confiere luz divina al alma, porque la inteligencia se vuelve capaz de alcanzar un conocimiento verdadero de la realidad del ser en sí mismo y descubre su finalidad existencial. En la pregunta 919, que la vamos a mirar al final, está la respuesta de Agustín de Hipona. A mí siempre me llamó la atención por qué fue Agustín y no pudo ser Fenelón, que es como más de esa línea como de respuesta. En este estudio, de una forma tan sencilla, la pregunta que tenía hace 10 años, me la respondieron. Resulta de que Agustín de Hipona fue una persona que vivía aturdida en un abismo de conflictos. O sea, y uno lee la historia y el tipo hizo y deshizo. Pero resulta de que él fue a escuchar una serie de discursos de una persona que aquí consideran santo, que es Ambrosio de Milán. Y allí, escuchando a Ambrosio de Milán los discursos, fue que él comenzó a todo lo que decía Ambrosio a aplicárselo a él mismo. Cuando llegó la pregunta 919, por eso fue que Agustín de Hipona dio esa respuesta a Kardec. Y la pregunta dice, un sabio de la antigüedad lo dijo, conócete a ti mismo, que fue Sócrates. Agustín nos viene a decir que en su respuesta el cómo, en el análisis diario de qué hicimos bien, qué hicimos mal, que si eso que hicimos nos hubiese gustado que nos lo hicieran a nosotros, y que hay otra parte en esa respuesta, que uno no se debe quedar con la culpa. Si uno metió la patita, reconocer que metió la patica, pero no quedarse en el lamento, sino ver cómo la va a sacar, cómo la va a componer. Que eso es lo que nosotros a veces fallamos. Nos dice, la iluminación interior procede de la búsqueda del llegar a ser, en armonía con el ser que ya ha sido conquistado y por cuya iniciativa todos deben empeñarse en la conquista. Es también el descubrimiento, la revelación del Ser Supremo por parte del Espíritu en crecimiento en busca de niveles más significantes y elevados que demuestran la esencia del propio origen. Vamos a poner un ejemplo de práctico. A mí me dijeron que tenía que ser más humilde. Mi nivel de orgullo es altísimo, de arrogancia, de soberbia, alto. Ya yo me di cuenta. Ya yo me autoanalicé, pero yo quiero llegar a ser un ser humilde. De pronto no enseguida como nos plantean ese estado luminoso, porque para allá me falta bastante trabajo. Pero como yo quiero llegar allá a ese estado de luminosidad, yo trazo un plan, basándome también en lo anterior, porque las fallas del ayer hacen parte de mi hoy. Y hay que agradecerlas, porque esas fallas del ayer son lo que me ayudan a discernir ahora lo bueno y lo malo. Y yo trazo un plan. Algo que a mí me cueste trabajo y mi orgullo realizar. Vamos a poner un ejemplo sencillo, una fila. Yo detesto hacer fila. Busco la forma de ir a hacer la fila. A pesar de tener la facilidad de que me atiendan como una reina, yo voy a dar un fila. Y cuando voy a ver esa fila no lo hago de forma para que me vean, yo lo hago por dentro haciendo mi mejor esfuerzo de no salir corriendo, ahí es donde, por ejemplo, si es un banco donde el gerente del banco va a decir que me atiendan porque yo tengo esto y esto y esto, haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de que hacer fila me parece fastidioso, que para mí es más fácil llegar donde el gerente, la gente vea esto, hasta mostrar un papel y enseguida todo lo soluciona. Pero el hacer la fila como todo mundo, y da la casualidad que cuando se hace eso, hay cosas que a uno le molestan, ayudan también a desarrollar la parte de humildad, de la calidad, de la buena tolerancia hacia el prójimo.
Entonces, en ese momento, pues, que uno también comienza a mirar al prójimo, uno se descubre como hijo de Dios y descubre al hermano que es hermano de uno. Y ahí entra a jugar la parte del enemigo. Nuestros enemigos son nuestros hermanitos. Así no nos guste. Hermanitos que de pronto no tenemos ese afecto y esa afinidad, pero nuestros hermanos. Juana nos dice que el viaje realmente es tranquilo cuando nosotros tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, cuando no se van a generar traumas, que eso tiene un principio, no hay un lapso determinado de tiempo, hay un principio y cada uno va a ir a su propio paso, y nos dice de que hay numerosos caminos para conseguirla, pero todos están asociados a nuestro nivel de evolución. Entonces, si nosotros tenemos mayor capacidad de concentración, de reflexión, de vida interior, hay una posibilidad de poderse iluminar más fácilmente. Pero eso no quiere decir que aquellas personas que son inquietas, ansiosas, que tienen miedo, no puedan lograr realizar, porque a todos nos van a llevar allá. Y nos dice de que la iluminación interior ha sido identificada en todas las culturas de la humanidad, en todos los tiempos. Buda significa iluminado, en la India, Siddhartha Gautama, en el cristianismo, Pablo de Tarso y Teresa de Ávila, en el budismo Zen, Satori. Satori es una palabra que significa comprensión en japonés. Samadhi en el yoga, o también se conoce como autorrealización, liberación, nirvana, plenitud. Todos hemos escuchado esas palabras en algún momento de nuestra vida. Nos dice que desde la perspectiva psicológica se le puede denominar autotrascendencia, plenitud y estado luminoso. Hay símbolos, porque nosotros como seres humanos a veces necesitamos símbolos físicos para asociar esa iluminación. Por ejemplo, la famosa estrella de David, que representa la unión de Dios con el ser, lo que llaman lo de Abraham, el pacto con Abraham. Tenemos también la famosa flor de loto, que es esta, en el hinduismo, que nos escuchen a nosotros decir en la oración: abramos nuestro coronario. Bueno, cuando el coronario se abre, en función de amor, se abre como una flor de loto. En el punto central está la conexión y comienza a abrirse. Como cuando uno juega con una cosita que va dando vuelta. Así se abre. Así es por donde uno entra. En el otro, la famosa rosa mística, el famoso santo grial de los cristianos, que algunos dicen que era una mujer, otros que dicen un hombre, pero realmente es una búsqueda, la búsqueda del ser divino con uno. Y nos dice de que ese concepto de buscar a Dios, de reconocernos como seres eternos, no es nuevo, que está en nuestro inconsciente profundo. Es decir, viene de fábrica. Y es perfectamente claro, porque nosotros somos hijos de Dios. Y nos dice que nosotros tenemos que tener por meta buscar esa iluminación. Y nos dan un consejo, que de esa búsqueda fluye la comprensión acerca del deber de vivir el presente con carácter integral, sin nostalgia por el pasado, que no se puede modificar sino las acciones actuales, ni ansiedad por el futuro, al que tal vez no se llegue durante la actual encarnación, pues se trataría de una cuestión posterior. Es decir, estamos ahora sembrando lo que vamos a cosechar en el futuro. Por eso, quien busque la autoiluminación debe estar atento a mantener la mente abierta a nuevas conquistas, a pasos más avanzados del proceso evolutivo. Todos en estos momentos, inconscientemente, nada más con leer esto, que no es de ninguno de nosotros, nos están dando una ayuda para autoiluminación. El mero hecho de escuchar y decir: yo no creo lo que está diciendo, ya es algo. ¿Saben por qué? Porque te puso a pensar.
En el libro de los espíritus, en la pregunta 919 nos dicen de que nosotros, la mejor forma de mejorar en esta vida es conocernos a nosotros mismos. Y aquí sí les pido 6 minutos. Este señor Edivaldo Pereira Franco, para los que no lo conocen, él es un orador espírita, tiene más de 60 años en la doctrina espírita, es médium y psicógrafo, de los que les dictan estos libros, de los que les exigen más, precisamente por recibir el mensaje, les toca todavía más duro. Esta es una charla que está en internet, se las puse en la revista Amoroso para que la disfruten toda. Vamos a escuchar nada más 6 minutos. Adquirir la iluminación interior es una propuesta de la genética del comportamiento. El Dr. Jim Hammer ha descubierto que es necesario, gracias al genio de Dios, encontrar ese Dios adentro nuestro, por la meditación, no la meditación trascendental, la meditación normal. Meditar es medir, pensar, profundizar por la oración, por intermedio de la concentración, preguntándose, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido? ¿Para dónde voy? Y súbitamente el Dios interno nuestro irá contestando, ¿quién soy, hijo de Dios? ¿Por qué estoy aquí? Para evolucionar. ¿De dónde he venido? De la parte espiritual. ¿Para dónde iré? De retorno a la parte espiritual. Por más que uno se aleje, está caminando en dirección de la patria espiritual. De esa forma, el Dr. Jim Hammer descubrió que un muchacho alemán, Michael Hoffmann, que era professor de la Universidade de Hamburgo, en Alemania, a los 24 años, se apasionou por una chica que lo rehusó y le hizo una depresión profunda. Tuvo una crisis depresiva y, tomando de una bicicleta, salió por diversas ciudades alemanas buscando algo de fuera, la paz, un amor, una religión. Salió de Alemania y prosiguió por Europa. Llegó a la parte de Europa, el camino de Asia, y fue a los templos evangélicos, católicos, ortodoxos, griegos y otros, y no encontraba la paz, porque estaba saliendo. El encuentro con la paz es un viaje hacia adentro, y él hace el viaje hacia afuera. Atravesó el Bósforo en Turquía y llegó a la Turquía asiática. Estuvo en los templos islámicos, pero no encontró aquello que procuraba. Y escribió a la familia, y la familia le mandó un ticket de avión para Tokio. Cuando llegó a Tokio, encontró un templo. En ese templo había la enseñanza de viajar hacia adentro. Y Michael Hoffmann se paró, dejó de viajar afuera, de conquistar cosas exteriores, y pasó a meditar y se iluminó. Se transformó en un muchacho dulce como la manzana, amigo como un perro fiel. Y el Dr. Jim Hammer, que le conocía la historia en condición de genética del comportamiento, salió de los Estados Unidos hacia Tokio para entrevistarle a Michael Hoffmann. Y le preguntó qué es ser iluminado. Ser iluminado es tener paz interior. No tener añoranzas por el pasado ni ansiedad por el porvenir. Estar tranquilo, de conciencia. Allan Kardec le preguntó a los espíritus, en la cuestión 621, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y la respuesta es una síntesis filosófica, en la conciencia.
Todos traímos el código divino en nuestra conciencia. Micael decía, no tener añoranzas del pasado, ansiedad por el futuro ante sí, no ser atormentado por el poder, por el querer, por el gozar. Ser paz, que es diferente de tener paz. Podemos tener paz en los Andes, en Machu Picchu. Podemos tener paz contemplando el Pacífico, pero cuando salimos de allí en la calle, perdemos la paz, porque es temer. Pero cuando somos paz, hay una alegría interior. Y entonces, el extraordinario Renata le preguntó al muchacho, ¿y tú tienes problemas? Una persona iluminada tiene problemas. Mientras está en la carne, esto ya es un problema. No se tiene, se es un problema. Una noche mal dormida, al día siguiente, fisiológicamente la persona está indispuesta. Y psicológicamente de mal humor. Un fenómeno fisiológico perturbando la realidad emocional. Una problemática del hígado que descarga bilis en los intestinos. Y tenemos un problema de naturaleza digestiva. Pero lo importante no es tener eso, tener aquello. Es mantenerse en paz. Mirar el hecho como una cosa normal. Y continuar de la misma forma. El venerado apóstolo de la mediunidad Chico Javier decía, estoy con 92 años. La máquina está desgastada, pero yo soy joven 6 minutos. porque amo la vida. Y con todos los problemas de salud que ¿Por siempre qué les hablaba de tuvo, las fetos? era un Porque el libro fue hombre publicado de en paz. 2015. Él La era charla es del la 2008 paz. en Perú. O sea, más de 5 años antes preparando el tema. Y viene específicamente después de la parte de la conciencia, es porque cuando ya despierta la conciencia, comienza a iluminar. ¿Escucharon el ejemplo tan sencillo? Buen amigo, buen trato. No hablaban de ninguna cuestión extraña ni sobrenatural, no. Cositas puntuales de nuestro día a día. El mirar el pasado sin añoranza, lo que fue, y no ver el futuro con ansiedad.